En este video les hablaremos de la clasificación de los climas según Köppen. Para comenzar hablaremos un poco acerca de la vida de Vladimir Peter Köppen. Köppen nació en San Petersburgo, Rusia, el 25 de septiembre de 1846, tomando en cuenta el calendario juliano, el 8 de octubre de 1996, tomando en cuenta el calendario gregoriano. Durante su formación le atrajo especialmente el ambiente, las relaciones con las plantas y el clima en que crecen. Más tarde estudió en la universidad, donde obtuvo un doctorado en 1870. Su tesis de doctorado trataba de los efectos de las temperaturas en el crecimiento de las plantas. Entre 1872 y 1873, Köppen fue empleado en Rusia del servicio meteorológico. 2 años más tarde, en 1875, se mudó a Alemania para hacerse cargo del Observatorio Naval Alemán. Köppen inició el estudio sistemático del clima y experimentó con balones para obtener datos de las capas superiores de la atmósfera. En 1884 publicó la primera versión de su mapa de zonas climáticas, en el cual las temperaturas estacionales fueron trazadas. Este trabajo condujo al desarrollo del sistema de clasificación climática, alrededor de 1990, el cual siguió mejorando el resto de su vida. La versión completa del sistema se publicó en 1918 y después de varias modificaciones la versión final fue publicada en 1936. Esta es la versión completa del mapa de zonas climáticas publicado en 1936. Köppen fue un geógrafo, meteorólogo, climatólogo y botánico ruso de origen alemán. Elaboró el sistema de clasificación climática de Köppen, el cual se sigue usando hoy en día para agrupar los climas. Además de la descripción de varios tipos de climas, tenía conocimientos de paleoclimatología. En 1924 publicó el documento científico Los climas del pasado geológico, junto a su yerno Alfred, famoso científico alemán por su teoría de la derivada continental, lo cual dio un soporte fundamental a la teoría de las eras glaciales. Ahora hablaremos de lleno sobre el sistema de Köppen. Dando un pequeño resumen, se basa en que la vegetación natural tiene una clara relación con el clima, por lo que los límites entre un clima y otro se establecieron teniendo en cuenta la distribución de la vegetación. Cada grupo se divide en subgrupos y cada subgrupo en tipos de clima. Clima seco. El clima seco es un tipo de clima en donde la evaporación supera la humedad proveniente de la precipitación. De acuerdo con la clasificación climática de Köppen, estos climas se caracterizan por una precipitación real menor que un valor de umbral igual a la evapotranspiración potencial. Además, como el aire está seco, hay pocas nubes y el sol es intenso. Los veranos son de calurosos a muy calientes y raramente llueve. El invierno puede ser frío o cálido y las noches invernales pueden ser muy frías. Asimismo, hay una gran diferencia de temperaturas entre el día y la noche. Este tipo de clima es el resultado del patrón de circulación global del aire. Según este patrón, el aire ecuatorial asciende hacia la atmósfera y es calentado por la luz solar intensa. En el proceso pierde parte de su vapor de agua. Tipo de vegetación: desiertos, herbazales, matorral xerófilo, vegetación esclerófila y bosque seco. Los continentes son todos excepto la Antártida. Sus latitudes de 15 a 55 grados. La característica principal de un clima seco son las precipitaciones bajas y poco frecuentes. En las zonas áridas o semidesérticas, las precipitaciones promedian unos 35 centímetros al año. Incluso algunos desiertos tienen años sin recibir lluvia. Las regiones semiáridas o de estepa, aunque reciben un poco más de lluvia que los desiertos, reciben como máximo 50 centímetros anuales en promedio. Esta cantidad de agua de lluvia alcanza solo para mantener pastos cortos y arbustos dispersos o artemisia, que es la vegetación dominante en este tipo de clima, grandes extensiones. Las regiones áridas y semidesérticas juntas constituyen el 26% de la superficie terrestre de la Tierra y los desiertos comprenden el 12%. Así pues,
Los climas secos son los más extensos, ocupan más de la cuarta parte de la superficie terrestre. En este clima muchas plantas y animales se han adaptado para vivir con una lluvia mínima, vientos secos y altas temperaturas. ¿Qué podemos encontrar en la flora y fauna del clima seco? Dentro de la flora están cactus, nopales, árboles enanos, oasis, palmeras, arbustos y flores de agua. Y en la fauna, serpiente de cascabel. Hay 32 especies conocidas de serpientes de cascabel. Todas se ven un poco diferentes con distintos patrones en su piel que varían en color, pero todas tienen una cabeza de forma triangular y un cascabel al final de la cola. Diablo espinoso. El diablo espinoso es un tipo de lagartija propia de los climas secos del tamaño de una mano humana. Está cubierta de espinas en forma de cono y tiene una joroba espinosa detrás de la cabeza que usa para protegerse. Asimismo, esta lagartija suele ser amarilla y marrón, pero estos colores cambian según el tipo de suelo que cruce. Esta habilidad les facilita esconderse en el clima del desierto. Coyote, zorro cosark, halcón sarker de la estepa, bisonte. El bisonte búfalo es quizás el herbívoro más típico de la estepa hasta el siglo XIX. Había dos tipos de especies de bisontes, el bisonte europeo y el bisonte norteamericano. Hoy día el bisonte europeo casi ha desaparecido, diezmado por la caza y por la desaparición de su hábitat. Por otro lado, hasta mediados del siglo XIX, enormes manadas de bisontes americanos solían correr por las praderas. Desafortunadamente, la feroz persecución llevada a cabo por plantadores y cazadores han llevado a esta especie al borde de la extinción. En la actualidad, este bisonte se está recuperando gracias a los planes de protección y al establecimiento de amplias reservas. Regiones naturales secas. Bosque espinoso. Está conformado por árboles que no superan los 15 metros de altura, razón por la cual también es conocido como bosque bajo. El pastizal, como su nombre lo indica, está compuesto básicamente por pastos cuya altura puede variar desde 20 hasta 70 centímetros y algunos arbustos como el mezquite. El matorral xerófilo. El clima tropical seco lo encontramos al norte en los estados de Baja California del Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Nuevo León y Tamaulipas. Ya se extiende hacia el interior entre sendas sierras madres, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí. Árido o desértico. Es un desierto completamente desprovisto de vegetación de baja latitud. Los desiertos áridos se ubican entre las latitudes 15 grados norte y 30 grados sur. Esta zona corresponde al cinturón bordeado por los trópicos de Cáncer y Capricornio, hacia el norte y al sur del Ecuador, respectivamente. En este tipo de clima seco los vientos son ligeros, esto permite la evaporación de la humedad con el calor intenso. Por lo general, estos vientos fluyen hacia abajo, por lo que el área rara vez es penetrada por masas de aire que producen lluvia. El clima continental son un tipo de clima en los que las diferencias de temperatura entre invierno y verano son grandes. También se le conoce como clima frío. Un clima continental presenta temperaturas mayores a 10 grados en los meses cálidos y durante los meses fríos una temperatura menor a cero. Este clima tiene lugar en el hemisferio norte del planeta y en zonas templadas. Sus características son que presenta precipitaciones abundantes, posee vegetación desde la taiga hasta la pradera. Este clima se presenta principalmente en las grandes extensiones del terreno de Europa, Asia, Norteamérica y en algunas zonas del norte de África. Este clima se compone de vientos, lluvias, humedad y una variación de temperaturas. Clima polar. El clima polar o gélido se caracteriza por tener temperaturas por debajo de 0 grados centígrados y escasas precipitaciones que son prácticamente nulas, y cuando caen es en forma sólida o, como lo conocemos, copos de nieve. La humedad en el aire es inexistente y el viento suele ser bastante intenso, a lo cual le podemos dar el nombre como nevazón o ventisca, lo que hace muy malas las condiciones de vida en este clima. Sin embargo, sí encontramos población humana, aunque resulte dificultosa por la carencia de vegetación, escasez de fauna y el suelo helado, lo que impide la posibilidad de cultivos. Aún así, existen ciertas comunidades en el Ártico y en la Antártida hay instalaciones pequeñas
de científicos que estudian este tipo de lugares. El clima polar se da principalmente en los polos, alcanzando unas condiciones más severas en la Antártida, puesto que al tratarse de un continente, las temperaturas son más frías que las del Polo Norte, llegando a alcanzar los -70 hasta los 89.5 grados. El clima de las zonas altas de las principales cordilleras del planeta se asemeja mucho al polar, entre las cuales podemos destacar las cumbres del Himalaya, los Andes y las montañas de Alaska. Los medios naturales de la zona fría o medios polares se ubican entre el polar ártico, polo norte, polar antártico y polo sur, o hablando en latitudes, norte y sur entre los 85 y los 90 grados. Los climas fríos se pueden subdividir en 4. Clima continental frío. Este se encuentra en el norte y noreste de Europa, también en Canadá y Alaska. El clima de tundra, que está en gran parte de Siberia. El clima polar, presente en el Ártico y la Antártida. Y el clima montañoso, como su nombre lo indica, es en las montañas, donde los picos superan los 2.000 o 3.500 metros de altura en zonas cerca de la línea ecuatorial. El tipo de paisaje en los polos es de color blanco, gracias a la nieve y los hielos. Dado que el suelo se encuentra helado, es difícil la presentación de vida vegetal. Sin embargo, en épocas donde la temperatura es templada, surgen musgos y arbustos. En cuanto a la fauna, resulta escasa, limitándose a ciertos mamíferos y animales acuáticos, ya que las aves migran hacia climas más templados. Un ejemplo de los animales que podemos encontrar es el oso polar, renos, los zorros, lobos y liebres árticos, además de los pingüinos, focas y ballenas. Dado el ángulo de inclinación que tiene la Tierra, en los polos los días y las noches duran 6 meses, así en el polo norte pasan 6 meses sin que el sol se oculte, y en el polo sur la luz del sol no llega en este tiempo. Así es la vida de los que viven en un clima polar. El clima tropical. El clima tropical se encuentra en zonas cercanas a los trópicos. Específicamente se hallan entre la zona ecuatorial y los trópicos de Cáncer y Capricornio. Este se identifica con un símbolo que es la letra A. Presenta temperaturas dependiendo del año, como por ejemplo en el mes más cálido es mayor de 22 grados centígrados y en el mes más frío de 18 grados centígrados. Presenta una precipitación mayor de 750. Según la clasificación climática de Köppen, tiene varios tipos de climas húmedos. El AF, que es tropical con lluvias todo el año. Se presenta en regiones naturales como la selva. El AM, que es tropical con lluvias de monzón, que son regiones naturales como los bosques tropicales. Y el AW, que es tropical con lluvias en verano, y se presenta principalmente en la sabana. La fauna en los bosques tropicales y selvas son hogar de un gran número de especies animales. El número de especies que habitan estos sitios es el doble de otros ecosistemas. Existen tanto tipos de mamíferos, aves, reptiles, anfibios, insectos, que los científicos no han sido capaces de clasificar a todos. Entre ellos principalmente se encuentran el mono araña, el tucán, la rana flecha venenosa, la guacamaya, el oso perezoso, la anaconda, oso hormiguero, el armadillo, escarabajos, chimpancé, leopardo, coatí, equidna, la rana voladora, la iguana, el lémur, panda rojo y entre. La flora en el clima tropical hay alrededor de 15 millones diferentes de especies, que esta ocupa 2/3 partes de flores de todo el mundo. Entre algunos ejemplos encontramos como los plátanos, las orquídeas, la flor de Pascua, el árbol de caucho, bromelia, cacao, heliconia, cocos,
plátanos, piñas y entre otras más. Tipos de clima tropical. En este existen varios tipos que son el monzónico, el ecuatorial y el de sabana. El monzónico se caracteriza la presencia de los monzones, que son lluvias muy abundantes que se conectan una vez al año y que estas formadas por vientos muy húmedos procedentes de los océanos que al llegar a tierra firme descargan en forma de abundantes precipitaciones, lo que puede conllevar a desastres naturales y un impacto económico y personal considerable si no se toman las medidas adecuadas. El siguiente es el ecuatorial. Se caracteriza por tener una temperatura media que nunca baja de los 23 grados centígrados, por lo que se trata de un subclima más cálido, que vamos a encontrar en las regiones tropicales. También se encuentran frondosos bosques tropicales, principalmente selvas. El de la sabana. Se caracteriza por el clima seco de los 3 subclimas tropicales. Tiene pocas lluvias y además encontramos sabanas. Clima templado. No son climas B, y la temperatura media del mes más frío está entre -3 grados centígrados, en algunas clasificaciones 0 grados centígrados y 18 grados centígrados, y la del mes más cálido supera los 10 grados centígrados. En estos climas se encuentran los bosques templados. La segunda letra explica el régimen de lluvias. S. Verano seco. El verano es seco con un mínimo de precipitaciones marcado. La precipitación del mes más seco del verano es inferior a la tercera parte de la precipitación del mes más húmedo, y algún mes tiene precipitación inferior a 30 milímetros. W. Invierno seco. El invierno es seco. La precipitación del mes más seco del invierno es inferior a una décima parte de la precipitación del mes más húmedo. F. Húmedo. No es ni S ni W. Precipitaciones suficientes a lo largo del año sin estación seca. Una tercera letra indica el comportamiento de las temperaturas en verano. El verano es caluroso pues se superan los 22 grados centígrados de media en el mes más cálido. El verano es fresco pues no se superan los 22 grados centígrados de media en el mes más cálido. El verano es frío menos de 4 meses al año con temperatura media superior a 10 grados centígrados. En el grupo C tenemos a los climas templados, húmedos con temperatura media del mes más frío entre los -3 grados centígrados o 0 grados centígrados y 18 grados centígrados, y temperatura media del mes más cálido superior a los 10 grados centígrados. Marítimo de costa occidental oceánico, inviernos fríos o templados y veranos frescos. Las precipitaciones están bien distribuidas a lo largo del año. La vegetación natural son los bosques de frondosas. Se da en la costa occidental de los continentes entre los 45 y 55 grados de latitud, normalmente a continuación del clima mediterráneo. Es el clima de la fachada atlántica europea, desde el sur de Noruega hasta el norte de la península ibérica, de la costa noroeste de Estados Unidos, sur de Chile y Nueva Zelanda. Marítimo subártico, oceánico frío. Inviernos fríos y sin un verdadero verano, con lluvias todo el año. En algunos lugares los fuertes vientos hacen que la vegetación sea escasa. Se da a continuación del clima conforme nos acercamos a los polos. Es el clima de la costa de Islandia, de la costa noroccidental de Noruega o del extremo sur de Chile y Argentina. Mediterráneo, inviernos templados y veranos secos. La mayor parte de las lluvias caen en invierno o en las estaciones intermedias. La vegetación natural es el bosque mediterráneo. Se da en la costa occidental de los continentes entre las latitudes 30, 40 hasta 45 grados en Europa. Cuenca mediterránea, zonas del interior de California y zona sur de Australia. Mediterráneo de veranos frescos. Inviernos fríos o templados y veranos secos y frescos. La mayor parte de las lluvias caen en invierno o en las estaciones intermedias. La vegetación natural es el bosque mediterráneo. Se dan las mismas latitudes del CSA, el clima del centro de Chile, de la costa central de California, de la región del Cabo en Sudáfrica y las tierras altas del interior de la península ibérica, a partir de los 900 o 1000 metros.
Subtropical húmedo. Inviernos fríos o templados y veranos húmedos y cálidos. Precipitaciones bien repartidas a lo largo del año. Se da en el bosque siempre verde o el bosque templado. Este clima se da al interior y costa de los continentes, entre los 20 y 30 grados de latitud y hasta los 48 grados en Europa. En Europa, el clima CFA aparece en el límite del clima oceánico, cuando la distancia del mar hace que los veranos comiencen a ser calurosos. El clima del sudeste de China, sur de Japón, sudeste de Estados Unidos, costa norte de Argentina, este de Australia, sudeste de la República de Sudáfrica. Subtropical con invierno seco. Inviernos fríos o templados y veranos cálidos. La estación seca es el invierno. Es clima de bosques templados. Este clima se da en el interior y costa de los continentes, entre los 20 y 30 grados de latitud. Aparece principalmente en el este de Asia, interior de China, interior de África, Zambia, zonas de Angola y de Sudamérica. Templado con inviernos secos. Inviernos fríos o templados y veranos frescos. Los veranos son lluviosos y los inviernos secos. Este clima se da en los trópicos de las zonas altas, Andes peruanos, altiplanos de México, Angola y Etiopía, también en el interior de Argentina.